En 1938, Neville Chamberlain aparece sosteniendo un acuerdo firmado junto a Adolf Hitler, convencido de haber asegurado la paz en Europa. La imagen refleja un momento de optimismo y alivio tras años de tensión creciente. Sin embargo, ese documento representaba más una ilusión que una solución real. Poco después, el mundo descubriría que la guerra era inevitable, y aquel acuerdo no había detenido nada. El 18 de octubre de 1944, Gerd von Rundstedt pronuncia un discurso en el funeral de Erwin Rommel en Ulm, en una ceremonia cargada de solemnidad y tensión. Aunque presentado como un héroe caído, Rommel en realidad había sido forzado a suicidarse tras ser vinculado al 20 July Plot. El régimen nazi organizó un funeral de Estado para ocultar la verdad y mantener su imagen ante el pueblo. Detrás de la escena se escondía una historia de traición, presión y propaganda en los últimos días del Tercer Reich. En 1968, Richard Siviets realizó un acto extremo al inmolarse en protesta contra la invasión de Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia. Con pancartas defendiendo la libertad y el honor, buscó sacudir la conciencia pública. Su gesto fue silenciado por el régimen en ese momento. Hoy es recordado como un símbolo de resistencia. El 28 de junio de 1914, Gavrilo Princip es capturado segundos después de asesinar al archiduque Franz Ferdinand y a su esposa. Rodeado por la multitud, intenta quitarse la vida, pero es detenido antes de lograrlo. La imagen captura el caos inmediato tras el atentado. Ese instante desencadenaría la Primera Guerra Mundial. El 24 de septiembre de 1944, tras la sangrienta batalla de Battle of Peleliu, una guardia de honor de marines realiza un funeral en alta mar para sus compañeros caídos. En primer plano, un capellán y un comandante de la Guardia Costera acompañan en silencio los cuerpos antes de ser entregados al océano. La escena transmite respeto, duelo y la crudeza de la guerra lejos de casa. Es un momento íntimo que refleja el sacrificio de quienes nunca regresaron. En 1987, la casa de verano de la prisión de Spandau Prison fue el lugar donde Rudolf Hess murió a los 93 años, siendo el último prisionero del recinto. Su muerte marcó el fin simbólico de una era ligada al nazismo. Poco después, la prisión fue demolida para evitar que se convirtiera en un santuario neonazi. La escena refleja el cierre definitivo de uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. El 15 de noviembre de 1945, 40 acusados, incluyendo miembros de las SS y capos, posan durante los juicios por los crímenes cometidos en Dachau Concentration Camp. Cada uno lleva un número para ser identificado mientras enfrentan cargos por atrocidades durante la guerra. La imagen muestra a los responsables sentados juntos, ahora bajo la justicia en el mismo lugar donde reinó el horror. Es un momento que simboliza el inicio de la rendición de cuentas tras el nazismo. El 22 de julio de 1916, durante el San Francisco Preparedness Day Parade en San Francisco, una explosión sacudió la celebración, dejando muertos y decenas de heridos. Tom Mooney y Warren Billings fueron arrestados y condenados, aunque siempre proclamaron su inocencia. El caso estuvo rodeado de controversias, pruebas dudosas y presiones políticas. Pasaron 22 años en prisión antes de ser finalmente liberados, convirtiéndose en un símbolo de injusticia judicial. El 25 de noviembre de 1970, Yukio Mishima dio un discurso a soldados tras tomar como rehén a un general en Tokio, intentando provocar un golpe que restaurara el poder absoluto del emperador.
Su mensaje fue ignorado y recibido con burlas, sellando el fracaso de su plan. Minutos después, llevó a cabo el ritual de seppuku como acto final. La imagen captura el instante previo a uno de los finales más dramáticos de la historia moderna japonesa. En marzo de 1943, se documentan las exhumaciones de miles de oficiales polacos asesinados en el Katyn Massacre, en el bosque de Katyn. Este crimen, cometido en 1940, permaneció oculto y negado durante años. Las fosas comunes revelaron la magnitud de una ejecución sistemática. La imagen expone una de las tragedias más impactantes de la Segunda Guerra Mundial. El 18 de abril de 1945, en el ayuntamiento de Leipzig, Ernst Kurt Lissow, su esposa y su hija aparecen sin vida tras ingerir cianuro para evitar caer en manos de las tropas estadounidenses. La escena refleja el miedo y la desesperación en los últimos días del Tercer Reich. Muchas figuras del régimen optaron por el suicidio ante la inminente derrota. La imagen captura un final trágico, marcado por el colapso de la Alemania nazi. El 31 de mayo de 1906, un atentado sacudió la boda real de Alfonso XIII y Victoria Eugenie of Battenberg, cuando una bomba fue lanzada desde un balcón contra su comitiva. El ataque falló contra los monarcas, pero impactó en la escolta, matando a 24 personas y generando caos en la calle. El responsable logró huir momentáneamente tras la explosión. 2 días después, acorralado, decidió quitarse la vida. El 25 de noviembre de 1970, Yukio Mishima pronuncia su discurso final ante soldados en Tokio, intentando provocar un golpe que devolviera a Japón a sus tradiciones imperiales. Su llamado fue ignorado y recibido con indiferencia, sellando el fracaso del intento. Minutos después, llevó a cabo el seppuku como acto final de convicción. La escena captura uno de los momentos más dramáticos de la historia moderna japonesa. En 1990, un joven Prince Harry fue fotografiado luchando contra un helado derretido durante una visita familiar al Cirque du Soleil. La escena mostró un lado divertido y totalmente normal de la realeza británica. Mientras todos observaban el espectáculo, Harry parecía tener una batalla mucho más importante con su postre. La imagen se volvió memorable por capturar un momento espontáneo y muy humano. El 26 de abril de 1953, Queen Elizabeth II conversa con jóvenes scouts en el Windsor Castle durante su primer acto público tras el duelo por la muerte de King George VI. La imagen refleja un momento de transición para la joven reina, que acababa de asumir el trono. A pesar del luto, aparece cercana y sonriente con los niños. La escena simboliza el inicio de una nueva etapa para la monarquía británica. En 1953, durante la Korean War, marines estadounidenses se resguardan detrás de sacos de arena mientras enfrentan fuerzas del KPA en una ciudad devastada. La imagen transmite la tensión constante y el combate urbano que marcó gran parte de la guerra. Entre ruinas y disparos, cada esquina podía convertirse en una trampa mortal. La escena refleja la dureza y el caos de uno de los conflictos más intensos de la Guerra Fría. En julio de 1953, John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy Onassis aparecen recién comprometidos disfrutando de un momento relajado en Cape Cod. La fotografía captura la juventud y el carisma de una pareja que pronto se convertiría en símbolo de la política y la cultura estadounidense. Aún lejos de la Casa Blanca, ya despertaban enorme atención pública. La escena refleja el comienzo de una de las parejas más icónicas del siglo XX.
El 4 de julio de 1953, John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy Onassis descansan juntos en la casa familiar Kennedy en Hyannisport tras anunciar su compromiso. La imagen muestra a la pareja en un ambiente relajado y elegante antes de convertirse en figuras históricas mundiales. Su relación rápidamente captó la atención de la prensa y del público estadounidense. La escena refleja el inicio del famoso legado de la familia Kennedy. El 4 de junio de 1942, George Gay y George Field posan junto a su avión Devastator a bordo del USS Hornet poco antes de entrar en combate en la Battle of Midway. La escuadrilla VT-8 enfrentaría una misión casi suicida contra la flota japonesa. La mayoría de los pilotos no regresaría de aquel ataque. La fotografía captura uno de los últimos momentos de calma antes de una batalla decisiva en el Pacífico. En 1951, un joven John F. Kennedy visita Saigón mientras Francia luchaba por mantener el control en la Primera Guerra de Indochina. La imagen muestra a Kennedy años antes de llegar a la presidencia, observando de cerca un conflicto que más tarde marcaría profundamente la política estadounidense. El ambiente ya reflejaba tensión e incertidumbre sobre el futuro de la región. Sin saberlo, estaba presenciando el inicio de una crisis que décadas después involucraría directamente a Estados Unidos. En enero de 1956, Grace Kelly y Rainier III aparecen en el Waldorf Astoria, New York, un día después de anunciar su compromiso. La noticia sorprendió al mundo al unir a una estrella de Hollywood con la realeza europea. La pareja rápidamente se convirtió en símbolo de elegancia y glamour internacional. La imagen captura el comienzo de uno de los romances más famosos del siglo XX. En 1900, un hombre sonriente posa junto a tres mujeres en un retrato lleno de naturalidad y alegría poco común para la época. La escena transmite un momento despreocupado y espontáneo en tiempos donde las fotografías solían ser muy serias y rígidas. Sus expresiones relajadas hacen que la imagen se sienta sorprendentemente moderna. Es una pequeña ventana a la vida cotidiana de comienzos del siglo XX. En 1916, el Mark I Tank se convirtió en el primer tanque utilizado en combate durante la Primera Guerra Mundial. Su extraño diseño y el camuflaje Solomon lo hacían parecer una máquina salida del futuro para los soldados de la época. Aunque lento y poco fiable, representó una revolución en la guerra moderna. La imagen captura el nacimiento de una nueva era en el campo de batalla. En 1943, marines estadounidenses descansan durante la campaña de Guadalcanal Campaign, una de las primeras grandes ofensivas de Estados Unidos en el Pacífico. La imagen muestra un raro momento de calma entre combates agotadores en la selva tropical. A pesar del descanso, el cansancio y la tensión aún se reflejan en los rostros de los soldados. La fotografía también llama la atención por el marine en la esquina inferior izquierda, detalle que despertó curiosidad entre muchos observadores. En enero de 1942, soldados australianos y civiles palestinos protagonizan una inesperada guerra de bolas de nieve en Jerusalén. En medio de los años más duros de la Segunda Guerra Mundial, la escena muestra un raro momento de diversión y humanidad. Las sonrisas contrastan con el contexto global de conflicto y tensión. La imagen captura cómo, incluso en tiempos oscuros, aún había espacio para momentos simples y alegres. El 30 de septiembre de 1938, Neville Chamberlain, Edward Daladier, Adolf Hitler y Benito Mussolini se reúnen antes de firmar el Munich Agreement. En ese momento, el acuerdo fue celebrado como una forma de evitar otra guerra mundial. Sin embargo, la paz duró muy poco y Hitler continuó expandiendo el poder nazi en Europa. La imagen captura uno de los momentos más polémicos y decisivos antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial.
En 1944, soldados alemanes avanzan junto a un Panther-Tank de la división Panzergrenadier Großdeutschland durante intensos combates en Rusia. La escena refleja la brutalidad del frente oriental, donde las batallas eran constantes y extremadamente sangrientas. A pesar de la potencia de sus tanques, Alemania ya comenzaba a perder terreno frente al avance soviético. La imagen captura la tensión y el desgaste de uno de los frentes más mortales de la Segunda Guerra Mundial. En 1942, un trabajador coquetea con una compañera durante su descanso en la planta de Inglewood de North American Aircraft. Mientras la fábrica producía aviones para la guerra, la vida cotidiana seguía entre risas, conversaciones y pequeños momentos de normalidad. La imagen muestra un lado más humano y relajado de la industria militar durante la Segunda Guerra Mundial. Incluso en tiempos de conflicto, las personas seguían encontrando espacio para conectar y divertirse. El 24 de septiembre de 1942, partisanos soviéticos evacúan a un compañero gravemente herido tras un enfrentamiento contra fuerzas nazis. La escena refleja la dureza de la resistencia en los bosques y territorios ocupados durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar del peligro constante, los combatientes hacían todo lo posible por salvar a sus camaradas. La imagen transmite sacrificio, solidaridad y supervivencia en medio de la guerra. En 1940, el piloto sudafricano Albert G. Lewis posa sobre el ala de su avión tras combatir durante la Battle of Britain. Considerado uno de los ases más destacados de la RAF, sobrevivió a intensos enfrentamientos contra aviones alemanes en los cielos británicos. La fotografía transmite confianza y agotamiento después de una batalla aérea mortal. La escena se convirtió en una imagen icónica de la resistencia británica durante la guerra. El 3 de septiembre de 1940, las estelas de condensación de aviones británicos y alemanes dibujan el cielo sobre Kent durante la Battle of Britain. Desde tierra, las líneas blancas parecían trazos silenciosos, pero en realidad marcaban un feroz combate aéreo. Cada maniobra en el cielo podía significar la vida o la muerte para los pilotos. La imagen captura la intensidad invisible de una de las batallas más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. El 6 de julio de 1893, George V posa junto a su nueva esposa Mary of Teck el día de su boda. La elegante ceremonia marcó el inicio de una unión que más tarde ocuparía el centro de la monarquía británica. Años después, ambos se convertirían en rey y reina durante tiempos de enormes cambios históricos. La imagen captura un momento de juventud y tradición dentro de la realeza europea. En febrero de 1944, barcos japoneses arden frente a las Islas Carolinas durante la Operation Hailstone, tras ser atacados por aviones de portaaviones estadounidenses. La ofensiva destruyó gran parte de la flota y las bases japonesas en Truk Lagoon, considerada una de sus fortalezas más importantes en el Pacífico. El cielo lleno de humo y fuego refleja la magnitud del ataque. La imagen captura uno de los golpes navales más devastadores contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial. El 24 de julio de 1959, Richard Nixon y Nikita Khrushchev protagonizan el famoso Debate de la Cocina en una exhibición estadounidense en Sokolniki Park. Rodeados de electrodomésticos modernos, ambos discutieron sobre cuál sistema, capitalismo o comunismo, ofrecía una mejor vida para la gente. La conversación se convirtió en uno de los momentos más simbólicos de la Guerra Fría. La imagen captura un enfrentamiento político sin armas, pero lleno de tensión ideológica. En agosto de 1944, cerca de Orleans, una joven francesa sigue voluntariamente a su prometido alemán hacia un campo de prisioneros tras su captura por fuerzas estadounidenses. La escena refleja las complejas relaciones personales surgidas durante la ocupación nazi en Francia. Mientras muchos celebraban la liberación, otros enfrentaban decisiones dolorosas marcadas por el amor y la guerra. La imagen captura un momento íntimo y humano en medio del caos del final de la ocupación alemana.
En 1953, poco después de anunciar su compromiso, John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy Onassis posan en la residencia familiar de Hyannisport. La joven pareja ya comenzaba a atraer la atención pública por su elegancia y carisma. Aún antes de llegar a la Casa Blanca, representaban una imagen moderna y sofisticada para Estados Unidos. La fotografía captura el inicio de una de las parejas más icónicas del siglo XX. Esta fotografía muestra a un joven soldado anónimo del ejército confederado durante la American Civil War. Como miembro de la infantería, formaba parte de las tropas que combatían directamente en el frente, enfrentando las batallas más peligrosas y sangrientas. Su expresión seria refleja la dureza y la incertidumbre de una guerra que dividió a todo un país. La imagen pone rostro humano a miles de jóvenes que vivieron el horror del combate cuerpo a cuerpo. En 1986, manifestantes LGBT protestan contra la decisión de la Bowers v. Hardwick, que declaró que no existía un derecho constitucional que protegiera las relaciones homosexuales. La imagen refleja la frustración y la lucha de una comunidad que enfrentaba discriminación legal y social. Para muchos, el fallo representó un enorme retroceso en los derechos civiles. La escena captura un momento clave en la larga lucha por la igualdad LGBT en Estados Unidos. En torno a 1903, Mary Inez Kerr, nacida como Mary Goelet, aparece retratada en la alta sociedad británica de la época. Proveniente de una familia estadounidense adinerada, su matrimonio la integró en la aristocracia del Reino Unido. La imagen refleja el estilo elegante y refinado característico de la nobleza de principios del siglo XX. Es un retrato de una figura que simboliza la unión entre la riqueza americana y la aristocracia europea. En 1866, el buque de línea austriaco SMS Kaiser aparece tras la Battle of Lissa, uno de los enfrentamientos navales más importantes del siglo XIX. La imagen muestra los daños sufridos después de un combate intenso en el mar Adriático. A pesar de la superioridad numérica enemiga, la flota austriaca logró una victoria decisiva. La escena refleja el poder y el riesgo de la guerra naval en la era de los grandes barcos de vela y vapor.